Muchísimas gracias por mantener su sintonía. Continuamos con las informaciones. Ante un brote o epidemia de alguna enfermedad, es común ver en los medios de comunicación y a distintos organismos realizando campañas para controlar el contagio y enseñar a la población a prevenirlo. Sin embargo, cuando esas estrategias son aplicadas de manera frecuente, independientemente de que exista un brote o no, manteniendo así a la sociedad informada sobre cómo puede protegerse y cuáles enfermedades son más propensas a afectarlos, se tiene una sociedad mucho más saludable. Para analizar con más detalles este tema, se encuentra con nosotros la médico familiar doctora Lenise Candelario, con quien vamos a analizar este tema. Bienvenida, Denise. Muchas gracias por la invitación, placer para mí. Este tema es vital y más en una sociedad que le falta información y educación en salud. Cuando tenemos, por ejemplo, un brote, en el caso de nosotros que vivimos con brotes de gripe, con muchísimos virus que de repente se manejan, ¿cómo podemos prevenir que el contagio se dé antes de que los organismos de salud comiencen a dar sus cifras? Porque tú sabes que aquí la gente todas están en emergencia y tú dices, ¿qué es lo que pasa? No han dicho nada. ¿Qué se puede hacer? Sucede que la prevención en salud es un conjunto de estrategias que nosotros podemos llevar a cabo incluso antes de que haya la manifestación de una enfermedad. Entonces está basada en diferentes pilares que van desde la prevención primaria hasta la prevención cuaternaria. Sin embargo, lo más importante yo pienso es dotar a la población no solamente de información, una información que sea digerible y que sea transmisible de tal suerte que el mismo paciente pueda ser multiplicador de la información, sino también lograr que el paciente tenga el mejor estado constitucional de salud. Ay. Sucede que muchas veces cuando yo hago esta analogía mucho en consulta, y es que cuando aparecen síntomas es como si escucháramos la alarma de incendios de una casa que está en llamas. Sin embargo, no hacemos nada con desconectar la alarma y no escucharla. O sea, con usted tener un síntoma y quitarlo, me duele algo y quitarlo, si al final no estamos haciendo que el incendio cese. Lo que pasa es, Denise, que aquí hay un problema serio con el tema del sector salud, porque una persona enfermarse en este país es un lío, es un lujo. Entonces, ¿cómo podemos lograr que una población mantenga lo que nosotros llamamos salud, que es salud integral? Tenemos que manejarlo desde el punto de vista emocional, físico. La salud no es solamente que una persona no tenga una enfermedad física. Entonces, ¿cómo podemos hacer magia en un país donde lamentablemente el sistema de salud es muy precario y sobre todo enfermarse, que es un lujo? La base de toda esta estrategia es lograr que la población se empodere. Primeramente, llevando la educación y promoviendo que la potencialidad de cuidarnos, que aunque inicialmente pareciese que es una inversión en un momento en el que nosotros no lo necesitamos, pero eso puede garantizar a la postre más años vida y más calidad de vida. Luego, lo más importante es lograr que ese individuo pueda involucrarse en ese proceso para que además de él cuidarse, pueda incidir en la vida de otros. Y cuando usted puede lograr impactar la vida de otro ser humano, su compromiso aumenta. No hay una mejor forma de enseñar, de aprender, que enseñando a otro. O sea que realmente para eso tendríamos que hablar de educación alimentaria, para que la gente se alimente mejor y eso obviamente se traduzca en que no tenga las situaciones que se dan por una mala alimentación y una serie de cosas que tendríamos que llenar toda una canasta de educación, que es lo que lamentablemente sigue faltando. Cuando hablamos de una enfermedad, ¿qué se conoce como la historia natural de una enfermedad? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos definir? Pasa que justamente ahí es que se basa en las intervenciones en prevención. Todas las enfermedades tienen una historia natural, es el conjunto de signos y síntomas que aparecen durante todo el desarrollo de la misma. Sucede que entonces cuando un paciente viene a mi consulta con que tiene fiebre, con que se siente mal, le duele la cabeza, yo le tomo una muestra de hemograma y las plaquetas están bajitas, yo asumo que puede ser un dengue dentro del espectro diagnóstico que tengo. Entonces yo puedo deducir a partir de esa presunción diagnóstica cuáles son los síntomas, los signos y cuál será el comportamiento futuro de esa enfermedad. Eso me permite a mí hacer intervenciones tempranas. Entonces en eso se basa. ¿Cuál sería en el contexto del dengue una estrategia de prevención primaria? Eliminar los criaderos de mosquitos.
¿Cuál sería una prevención secundaria? Hidratar al paciente, que es el tratamiento que nosotros utilizamos. Una prevención terciaria sería evitar que ese paciente caiga en algún tipo de complicación, y la prevención cuaternaria constaría de lograr que ese individuo pueda reintegrarse nuevamente a sus actividades cotidianas. O sea que es realmente la evolución, desde, vamos a decir, como que decimos en educación, desde el inicio, o sea, desde donde comienza. Exacto, pero eso nos da a nosotros como una especie de bola de cristal para nosotros saber, mira, en el quinto día, por ejemplo, es el peor día de complicación del dengue. Entonces nosotros ya podemos hacer estrategias enfocadas hacia la mejoría de ese paciente en un momento en el que nosotros sabemos, por la historia natural de la enfermedad, que es el punto álgido de la misma. Lenis, en el caso particular de países como estos, donde aparte de faltar mucha educación, faltan políticas públicas para que la población entienda y pueda prevenir ese tipo de situaciones como las epidemias y las enfermedades que se dan en manada, hay gente que no entiende que los individuos no son culpables, porque aquí tendemos a culpar, no, que tú te enfermo porque tú bebías mucho, tú te enfermo porque tú comes mal, o sea, culpamos a las personas de una condición que lamentablemente están siendo una víctima, pero cuando hablamos de salud tenemos que hablar de Estado, tenemos que hablar del sistema social, como de ustedes que tienen son expertos en este tema, conocimiento técnico. ¿Qué podemos hacer en un entorno como este para poder lograr hacer cambios y dejar de culpar a la víctima? Muy interesante. Sucede que en medicina nosotros tenemos los determinantes de salud. Y el determinante que tiene una menor incidencia es justamente la de políticas públicas, en el sentido de la aparición de la enfermedad. El mayor porcentaje de la aparición comprende el estilo de vida del paciente y algunos componentes biológicos y genéticos que tenga el individuo. Sin embargo, el medio ambiente y el estilo de vida son cosas que nosotros podemos manejar. Entonces, desde el punto de vista de políticas públicas, podemos destinar recursos hacia eso. ¿Qué está pasando actualmente? Que los recursos están destinados hacia un nivel terciario, donde realmente ya no estamos hablando de prevención, sino que estamos hablando de que hay un daño instaurado. En los últimos años ha aumentado significativamente la cantidad de camas en la unidad de cuidados intensivos. Yo digo que cuando un paciente hipertenso hace un derrame cerebral es porque algo falló en el camino, o sea, nos equivocamos en algo. No es cuestión de buscar culpables, sino que es cuestión de tomar para poder hacer las mejoras pertinentes. Entonces, realmente, atención primaria es la base de todo el sistema, es en donde deberían estar la mayoría de los recursos, porque eso implica que vamos a tener individuos más sanos, menos complicaciones y por ende, a la postre vamos a tener que invertir menos recursos en recuperar un individuo que, por ejemplo, a los 54 años haga un derrame cerebral, tenga una hemiparesia y ese individuo haga depresiones y ya una persona que era productiva y tal vez la fuente de ingresos de su familia, hoy día es una persona triste, opaca, no puede hacer ni tener el estilo de vida que tenía. Al final, porque van a tener... Muy tristemente. Y te digo algo, y de alguna forma me duele mucho porque los que estamos trabajando en educación sabemos que con un estilo de vida tú puedes inclusive incidir en tu componente genético. Una persona que tenga una descendencia hipertensa con un estilo de vida puede no desarrollar la hipertensión. Yo le digo a mis pacientes que el 60% de las enfermedades entran por la boca. Entonces, si tenemos una sociedad que aprende, obviamente sería magia que aprendiera solo, es una situación que debería venir del Estado, pues entonces tenemos una sociedad más saludable, donde vamos a tener muchas menores camas, como dices tú, en intensivos. Exactamente, individuos más sanos, más activos, una población más empoderada, con un mensaje que se está reproduciendo. Y es que las pastillas no son mágicas. Gracias. Pero el tema de todo esto es que cuando un paciente va a mi consulta, por ejemplo, y yo le doy la dieta, a todos mis pacientes le doy, no son dietas, porque dieta ya predispone. Se oye como hojas nada más. Hábitos saludables. Ajá. Entonces me siento con él a hacer negociaciones, le digo, léala y dígame qué tenemos que negociar. El arroz es lo primero que sale, por supuesto. Claro. Entonces, en ese momento hacemos una intervención en
en un problema real. Claro. Pero lo que yo le estoy entregando es algo intangible. Claro. No es una pastilla que se va a tomar. Sí. Entonces el paciente no siempre lo percibe como parte de la estrategia de tratamiento. Lenis, este tema está interesantísimo, pero el tiempo, tú sabes que es corto. Dale 3 tips rapidito a las personas que nos están viendo para poder prevenir y sobre todo mantener la salud. La base de la prevención, la base de lo que es mantener un buen estado constitucional de salud para poder enfrentarnos a las agresiones que siempre van a existir, consta de 3 partes. Si es que usted tiene que alimentarse bien, usted debe hacer ejercicio y debe buscar siempre información que le permita cuidar de sí mismo. Y eliminar el alcohol, por favor, gracias. Tenemos que hay mucha gente tomando mucho alcohol y fumando y haciendo su desacate. No, los hábitos tóxicos son terribles. Muchísimas gracias, Lenis. Excelentes aportes. Gracias. Educar a la sociedad en temas de salud y orientarla sobre los mecanismos de prevención se traduce en una población empoderada de su bienestar, que reconoce la necesidad de hacerse chequeos rutinarios, que va al médico, que por favor no tienen que obligarlo y no lo ve como algo normal. El enfoque debe ser prevenir y protegerse de las enfermedades antes que tratarlas, porque ya nos han tocado. Con esto termina Respuestas y como siempre compartimos un contenido educativo y le dimos herramientas para que puedan tener una mejor calidad de vida. Los invito a entrar a respuestas.com para que puedan ver todos los artículos que siempre subimos y compartirlos y también para que nos vamos a sintonizar aquí en NSDN en otra entrega. El Line Feli se despide cordialmente y los invito a sintonizar nuevamente. Hasta la próxima.